Hermanas y hermanos, con profunda alegría nos encontramos de nuevo para compartir el pan de la palabra. Damos gracias al canal arquidiocesano, a través del cual es posible llegar de nuevo a sus hogares. Continuamos en este caminar, en el Adviento, y luego de haber escuchado la palabra que hace una semana nos invitaba a prepararnos a través de la oración, hoy el Señor nos da nuevas pautas para esta nueva semana. Dispongámonos a escuchar su palabra. Del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas nos presenta hoy esta palabra que se dirige en primer lugar a Juan el Bautista. Nos llama la atención esta introducción solemne, en donde nos va presentando ciertos personajes muy concretos de la historia de esa época, y realmente es una manera de situar en lo histórico concreto cómo la palabra desciende en un momento determinado y concreto de la vida de los seres humanos. La introducción es hermosísima, es un modo solemne de introducir los grandes acontecimientos de la historia. Recordemos que Lucas no solo es médico, sino que también tiene esa capacidad de ser historiador. Así nos lo presenta el prólogo, capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Y de ese modo solemne se nos presenta cómo viene esa palabra, de un modo especial, en el desierto. El desierto tiene un sabor especial para el pueblo de Israel, porque es en el desierto donde se da el encuentro con Dios. El desierto es el lugar de la prueba. El desierto es el lugar donde Israel debe manifestar esa fidelidad hacia Dios. Por eso vemos cómo se elige el desierto como lugar del encuentro de la palabra. Además, el desierto tiene algo muy favorable. Y si uno está en el desierto, uno se pregunta, ¿y aquí qué hay? Justamente en el desierto dice uno, aquí no hay nada más que arena. Justamente porque estamos lejos de la civilización, de la ciudad, del bullicio, de las cosas. Realmente nos apartamos de todo, estamos retirados. Es un clima muy propicio para poder escuchar e interiorizar la palabra. Es más, después de Juan, Jesús mismo también irá al desierto. Sobre todo la sección que nos presenta el evangelista Lucas tiene, podemos decir, un tríptico, es decir, 3 partes. Uno es esta presentación de la palabra que se dirige a Juan el Bautista. El segundo momento es el bautismo de Jesús por Juan. Y el tercero
es las tentaciones de Jesús en el desierto. Y como vemos, empezamos en el desierto, culminamos en el desierto con las tentaciones del Señor. En el marco de la palabra que defiende, vemos que Juan es impulsado a realizar este bautismo. Un bautismo que se distingue de otros muchos de la época. Es un bautismo que se recibe una sola vez y en manos directas de Juan, que se convierte así en un personaje público, podemos decir. Es un bautismo de penitencia, es decir, que manifiesta arrepentimiento, deseo de conversión y que está en vistas a un futuro para, dice, el perdón de los pecados. Pero ese perdón solo va a ser posible si el corazón está arrepentido, si en el corazón existe ese deseo de hacer un proceso de conversión, y al final el perdón de los pecados vendrá a través de Jesucristo. Vemos que esta palabra que desciende ya nos manifiesta una misión profética. Por eso Juan es aquel que cumple la profecía de Isaías, que en el fondo es esa misma palabra que hoy se nos dirige a nosotros, y de ahí sacaremos los propósitos para esta segunda semana del Adviento. La voz sabemos que es Juan, la palabra es Jesucristo. ¿Y a qué nos invita? Preparen el camino del Señor. El camino, no un camino, Él. Y cuando nos habla de Él, significa que hay un camino verdadero por el cual el Señor puede transitar, el Señor puede pasar. Esto ya nos da la idea de que hay muchos caminos, sí, pero los otros caminos no llevan al Señor, y en los otros caminos el Señor no transita. Por eso es importante preparar el camino, el único por el cual el Señor va a pasar. Y en este tiempo de Adviento en el cual queremos encontrarnos con el Señor, es importante esta preparación. Y para eso es el Adviento, para preparar que Él pase por nuestra vida y se quede, que permanezca, que transforme todo. Y entonces hemos de preparar ese camino, un camino que no es fácil al estilo de nuestra vida, un camino que no siempre es recto, un camino que no siempre es plano. Y entonces aquí vienen ciertos trabajos que tenemos que hacer para que ese camino sea lo mejor posible para el Señor. Hagan rectos sus senderos. ¿Y cuántas veces nuestros senderos, nuestros proyectos realmente son rectos? Siempre podemos decir hay una recta intención en nuestra vida, o muchas veces nuestros caminos se van torciendo, se van desconfigurando, realmente vamos tirando más según nuestro egoísmo o nuestros pecados nos van llevando y vamos torciendo los caminos del Señor. Todo valle será rellenado, porque vemos que en nuestra vida hay muchas carencias de cara a la espiritualidad, de cara a la caridad, de cara a nuestra fe. Encontramos sí que hay vacíos profundos, barrancos podemos decir, en los cuales dice no estamos todavía a la altura a lo que el Señor pide de nosotros. Toda montaña y colina rebajada, y ahí podemos simbolizar muchas veces nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra altanería, que nos hace colocarnos como en una montaña, como encima de los demás, y eso es lo que nosotros tenemos que rebajar. Alguno estará pensando en este momento, también tenemos montañas de pecados. Bueno, todo aquello que esté de más tenemos que eliminarlo. Al final de cuentas, cuando nuestra vida y nuestro camino se haga derecho, cuando esos caminos ásperos que se vuelven intransitables, y si es áspero imaginamos un camino lleno de piedras, todo es allanado, todo al final, todo obstáculo se quita, se elimina para que el Señor pueda pasar de un mejor modo. Y entonces viene la conclusión:
todos los hombres verán la salvación. Preguntémonos entonces, ¿qué es aquello en lo cual yo debo poner un mayor esfuerzo, una mayor lucha para eliminar esas carencias en mi vida? ¿Qué es aquellas montañas que yo tengo que ir quitando a manera que el Señor encuentre un camino plano, pero también libre de cualquier obstáculo que impide su paso en mi vida? Esa debe ser la tarea de esta segunda semana de Adviento. Hermanas y hermanos, preparemos el camino del Señor. Preparemos nuestro corazón para que en ese caminar de Él pueda llegar a habitar en cada uno de nosotros y permanecer con nosotros siempre. Que sigamos viviendo este tiempo como ese tiempo de espera, de gracia, de ilusión por el Señor que viene. Pero por favor, preparémosle el camino para que pueda encontrar un camino adecuado y un corazón bien dispuesto. Dios les bendiga.